Hola a todos, vamos a resolver el siguiente problema que tiene que ver nuevamente con movimiento rectilíneo uniforme. En este caso queremos abordar el tema de la interpretación de gráficos y la construcción de las ecuaciones de itinerario para entender y predecir lo que va a describir esta situación. El problema dice, el gráfico adjunto muestra el movimiento de un objeto con respecto a un observador. Según este, indique primero la posición inicial del objeto, segundo la velocidad media del objeto y hacia dónde se está moviendo, 3. Construya la ecuación de itinerario. Y por último, ¿dónde estará con respecto al observador el objeto a los 6 segundos? Bueno, antes de empezar a resolver el problema, tenemos que identificar el tipo de movimiento. Esto está descrito con un gráfico de posición versus tiempo en donde vemos una línea recta. Esta línea recta es característica en los movimientos rectilíneos uniformes, o sea, con velocidad constante. Eso significa que lo vamos a describir con esta ecuación de itinerario, la ecuación de itinerario del movimiento rectilíneo uniforme, que depende de la posición inicial y de su velocidad inicial, podríamos decir. Ya. Estos datos están sujetos al observador y que está referido aquí entonces con el observador que ya nos entrega el problema, porque ya nos dice dónde está inicialmente con respecto al observador y dónde va a estar en otros tiempos. Esos datos, entonces, como están sujetos al observador, hay que escribirlos acá. Y aquí es donde empezamos con el desarrollo del ejercicio, porque dice, primero determinar la posición inicial del objeto. Eso para nosotros sería la posición en un tiempo igual a cero, que según el gráfico, este es el tiempo igual a cero, esta recta vertical. ¿Y dónde va a estar? Está en este lugar que es 72 metros, que es lo que indica en el eje hacia arriba. Su posición inicial entonces va a ser nuestro x0, que es 72 metros, pero fíjense que esto está sobre el eje x. Recuerden que hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, pero lo que uno entiende acá es que se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es que va hacia arriba, para el x positivo eso nos habla de que está hacia la derecha. Así que le vamos a agregar ese más simplemente para recordar de que el objeto está a la derecha y lo voy a escribir acá, a la derecha. Segundo, la velocidad media del objeto y nos preguntan aquí hacia dónde se está moviendo. Bueno, para entender un poquito el gráfico, tenemos el objeto que está a 72 metros, pero en la medida que va pasando el tiempo, el objeto se va acercando hacia el origen. O sea, se estaba moviendo inicialmente 72 metros hacia la derecha y va llegando hacia el x igual a 0. Eso significa que el objeto se está moviendo hacia la izquierda. ¿Cómo podemos determinar bien eso? Bueno, la velocidad media, que en este caso coincide con la velocidad instantánea, se define de esta forma, como el desplazamiento entre el intervalo de tiempo que ocurre. O bien, esto en el gráfico de posición versus tiempo corresponde a la pendiente. Ya vamos a identificar dos puntos, porque eso es lo que hacemos para el cálculo o de pendiente o de los desplazamientos. Por ejemplo, podríamos decir que este es el tiempo 2 y la posición 2, que sería a los 18 segundos. Y esto está en el origen, porque fíjense que está aquí justo a la altura del x igual a 0. Y este punto inicial podríamos decir que es t1, x1. El tiempo inicial habíamos dicho que es un 0 y que estaba a 72 metros hacia la derecha. Así que ahí tenemos los puntos. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad media? Simplemente calculamos o el desplazamiento o la relación de la pendiente. Ya, esto es x2 menos x1. Esto es cuánto se movió desde x1 para llegar a x2. Y esto t2 menos t1 nos indica la cantidad de tiempo que pasó en este movimiento. Y bueno, creo que es un poco intuitivo. Si partió desde 72 metros a la derecha y llegó al origen en este tiempo, se movió 72 metros a la izquierda. Y eso es lo que nos va a dar. Por ejemplo, posición en el tiempo 2, habíamos dicho que es 0 metros, menos la posición inicial, que era 72. Y esto lo vamos a dividir por el tiempo final, que eran los 18 segundos, menos el tiempo inicial, que eran los 0 segundos, que es lo que está identificado en este punto. Si hacemos ese cálculo, nos va a quedar 0 menos 72 es menos 72.
metros entre 18. Y cuando hacemos esto, en la calculadora nos va a dar menos 4 metros por segundo. ¿Qué nos indica esto? Que se está moviendo a un ritmo de 4 metros por segundo, pero este signo menos nos indica que se está moviendo a la izquierda. Así que lo vamos a agregar acá. Entonces, velocidad media del objeto es menos 4 metros por segundo o bien 4 metros por segundo moviéndose hacia la izquierda. Ahora, fíjense que tenemos los datos aquí de posición inicial, que es lo que teníamos en este punto, y de velocidad media o velocidad instantánea en el tiempo cero para el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Aquí no nos complica mucho. Así que esto es exactamente el v sub 0 que nos interesa acá, que corresponde entonces a menos 4 metros por segundo. Tenemos la información para construir la ecuación de itinerario, que sería la parte C. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de itinerario? Yo les sugiero que siempre escriban la ecuación de itinerario genérica, que es esto que tenemos acá. Y con los datos que ya calculamos o que logramos identificar desde el enunciado, vamos a reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale x0? Habíamos dicho que era más 72 metros. Entonces lo vamos a escribir así, más 72 metros. Más, ¿cuánto era v sub 0? Habíamos dicho que era menos 4 metros por segundo. Y esto va multiplicado por t. Ese t, no se olviden de que es un tiempo genérico, ya que no necesariamente tenemos que reemplazarlo, sino que la idea de esta ecuación es que vamos a obtener la posición en cualquier tiempo t que uno quiera. Entonces esto va a ser 72 menos 4 por t, y bueno, sabemos que si esto está en el sistema internacional, el resultado va a estar medido en metros. Entonces la idea de esta ecuación de itinerario es que en cualquier tiempo yo voy a saber dónde está. Si quiero saber dónde va a estar en 0 segundos, voy a reemplazar t igual a 0 y calculo. Si quiero saber dónde va a estar en t igual 4 segundos, reemplazo por t igual 4, calculo y voy a saber en dónde está. Y de hecho con eso tiene que ver la parte D. Porque la parte D nos dice dónde estará con respecto al observador el objeto a los 6 segundos. Ya tenemos la ecuación de itinerario y entonces lo único que queremos hacer es saber dónde va a estar en t igual a 6. O sea, sería 72 menos 4. Y dijimos que el tiempo lo vamos a reemplazar por 6 segundos. Así que nos quedaría 72 menos 6 por 4, esto es 24. Y esto creo que es 48 metros. O sea que justo en t igual a 6 segundos, digamos por acá, no, en realidad un poquito, bastante. Por aquí, en t igual a 6, el objeto va a estar aquí a una altura en el gráfico de 48 metros. Y ahí tendríamos el problema resuelto.